Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Está 1 Corintios 12 en esta mañana, versículo 13. Si alguien precisa una Biblia para usar durante este tiempo, levante la mano y le van a pasar una. 1 Corintios 12, 13. Bueno, al fin llegamos, ¿no? Yo no sé para ustedes, quizás es otro día más, pero para mí llegamos a esta serie que he estado pensando y estudiando y orando, y espero que sea de bendición para ustedes como para mí. Espero que aprendamos mucho. Yo aprendí un montón de cosas que no sabía, así que si terminás y decís no aprendí nada, no escuchaste, porque creo que todos vamos a aprender muchísimo, ¿sí? Quiero darles un poquito la introducción a la serie y lo que vamos a estar viendo en este tiempo, y el mensaje de hoy también va a ser una introducción a lo que vamos a venir viendo, ¿sí? No vamos a poder ver todo, hoy hay tanta información que quiero compartir, pero el mensaje sería de 3 horas y sería demasiado para que podamos tomar. Quiero que sepan que es una serie que yo lo pienso casi como un rompecabezas, hay distintas piezas y las vamos a ir poniendo y lo vamos a ir armando, y cuando terminen todas estas semanas, estas 11 semanas, vamos a tener un entendimiento de lo que va a ir sucediendo. Así que allí el tercer ujier que está, si puede pasar charlando. Bien. Bueno, entonces introducimos la serie en esta mañana. La serie es los ministerios del Espíritu Santo, ¿sí? Los ministerios del Espíritu Santo. Y la pregunta que hago es, ¿por qué los ministerios del Espíritu Santo? Y en particular lo que quiero enfatizar, y la mitad de nuestros mensajes van a ser acerca del bautismo por el Espíritu Santo. Y uno se puede preguntar, ¿por qué el bautismo por el Espíritu Santo? ¿Por qué queremos hablar de este tema? Y la respuesta es porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión acerca de este tema. Acerca de qué es el bautismo por el Espíritu Santo. O cuándo ocurre el bautismo por el Espíritu Santo. O cómo sé si tengo el bautismo por el Espíritu Santo. O cuál es su evidencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando recibo el bautismo? O cómo revoluciona mi vida. ¿Qué pasa en mi vida cristiana? ¿Cómo crezco cuando tengo el bautismo por el Espíritu Santo? Y esta confusión ha llevado a buscar algo en la vida que la Biblia no dice que lo debemos buscar. Y a vivir de una manera queriendo algo que quizás ya tengo. Y entonces vamos a pasar mucho tiempo hablando de eso y pudiendo entender qué es lo que significa el bautismo por el Espíritu Santo. Entonces les doy un poquito la dirección de la serie, si vos sabés lo que viene y si decís, a ver si va a hablar de esto, lo más probable es que si es un tema difícil que no entendemos lo vamos a hablar, ¿sí? Pero les doy más o menos cómo viene la serie. Si vos te querés adelantar y estudiar y leer, lo podés hacer tranquilamente. Hoy vamos a hablar de 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Y vamos a definir el bautismo por el Espíritu Santo. La semana que viene y por 4 semanas, 4 mensajes, vamos a hablar acerca de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10 y 11 que van juntos y Hechos capítulo 19. Y lo que vamos a hacer en esos 4 mensajes es examinar el bautismo por el Espíritu Santo en el primer siglo. Y ahí vamos a tocar qué es lo que está ocurriendo allí cuando son bautizados. Y vamos a hablar de imposición de manos, vamos a hablar de lenguas, vamos a hablar de profecía, vamos a hablar de bautismo subsiguiente. Gracias. No estaban dando algo, ¿no? O estaba bajito. Ahí está mejor. Si no, mi garganta ya no va a estar acá con nosotros cuando terminemos. Bien, entonces, ¿quieren que empiece de nuevo? No, seguimos donde estábamos, ¿no? Vamos entendiendo que vamos a hablar 4 mensajes sobre lo que ocurrió acerca del bautismo por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Después el 6º mensaje va a ser un mensaje clave, porque vamos a hablar de la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y va a ser clave que entendamos eso, porque si no entendés eso,
lleva a muchísimo error de interpretación. Entonces eso vamos a ver el sexto mensaje. Ese va a ser el mensaje más tópico, que vamos a ir por muchos pasajes de la Biblia, especialmente Hechos y algunas epístolas, pero va a ser importante para que entendamos lo que está pasando. Así que en las próximas semanas decir, ¿y la llenura? Bueno, ya voy a hablar de eso, así que no se preocupen. En mensajes 7, 8 y 9 vamos a hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo de dones espirituales. Y vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 14. Y allí vamos a hablar, el enfoque no va a ser tanto en los dones y cuáles dones son vigentes o no para hoy, aunque voy a dar mi postura en cuanto a eso, pero sino que lo que vamos a ver, lo que a Pablo le interesaba, que era cómo usar los dones, para qué son los dones, cuál es el propósito y si vos estás usando tu don o no. Y el tercero de esos mensajes será acerca de los dones de lenguas y profecías en 1 Corintios capítulo 14. Y vamos a ver que el bautismo del Espíritu se conecta directamente a los dones. Y el pasaje que vamos a ver hoy, en realidad el punto de eso es en el cuerpo de Cristo y los dones. Y es muy importante que entendamos eso. Luego el 10º mensaje va a ser de Romanos 8, 5 al 13. Y allí vamos a ver las bendiciones presentes y futuras que tenemos del Espíritu Santo, salvación. Vamos a hablar de regeneración, santificación. Especial allí vamos a hablar de la morada del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuándo viene a morar en nosotros? ¿Y qué significa que el Espíritu esté morando en nosotros? Y el último mensaje va a ser de Gálatas 5, 16 al 26, y vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo en la santificación progresiva, ¿sí? Entonces, así es donde vamos a terminar viendo cómo debo someterme al Espíritu y cómo el Espíritu Santo va obrando en mi vida. Quiero que entendamos que si vos abrís una teología sistemática y buscás ministerios del Espíritu Santo, hay como 20, hay un montón. Y la lista sigue, y quizás preguntás, si no vamos a ver todo esto, podés leer tu teología sistemática, ¿sí? Si viéramos todo lo que queremos ver e indagamos todo como hacemos siempre en un libro cuando lo estudiamos, la serie tardaría 30 a 40 semanas, lamentablemente es así. Entonces vamos a ver cosas muy específicas que tiene que ver con el bautismo, con la llenura, con los dones, con la morada y con la santificación. ¿Sí? Esas son cosas en las cuales nos vamos a enfocar. Y esta serie, quiero que sepan, será diferente a lo que estamos acostumbrados, que, por ejemplo, Filipenses, empezamos con la introducción y estudiamos todos Filipenses. Esto va a ser un tema donde vamos a ir desarrollándolo con distintos pasajes. Y van a haber semanas que vas a decir, quiero saber más acerca de eso, de esa rama que sale de ese versículo, y no lo vamos a ver. Pero cada semana que vemos algo así, yo les voy a dar distintos recursos. Y si vos querés, podés leer más acerca de eso, podés escuchar más acerca de eso, podés ver el video que te voy a dar acerca de eso, ¿sí? Para seguir profundizando en esos temas. Y a lo largo de la iglesia, si Dios me permite, 30 o 40 años, igual vamos a seguir desarrollando esos temas, ¿sí? Así que quédate por todos esos años y vas a seguir aprendiendo junto conmigo. Y una cosa más, al introducir toda la serie, lo dije un poquito ya, pero seamos pacientes, ¿sí? Seamos pacientes. Todo esto es como edificar una casa. Y el primer día no pones las ventanas. Quizás ya las elegiste y te encantan y son hermosas, pero no las pones porque van a estar en el aire. ¿Sí? Primero hay que poner los cimientos, primero hay que sacar la tierra para poner las bases y ponemos la platea y después comenzamos a poner paredes y columnas y vamos edificando, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y después vamos a ir agregando cosas y vamos a poner ventanas, y después vamos a poner las cortinas de las ventanas y así sucesivamente haciendo todo que sea lindo, ¿sí? Y lo vamos entendiendo. Pero quiero que sepan que hoy vamos a hacer lo que alguien trabaja por un mes y vas a decir, ¿qué hicieron? No hicieron nada, ¿no? Porque hoy vamos a cavar para abajo, vamos a sacar esa tierra y vamos a poner las bases, los cimientos, lo que necesitamos, porque lo que vamos a construir va a ser alto. Entonces necesitamos que sea fuerte abajo. Entonces vamos a ver los principios principales para que después podamos edificar encima de eso. Ahora ya les digo, va a haber preguntas cuando terminen. Anótenlas. Y háganmelas en un mes o 2 meses, si no se las contesté, ¿está bien? Porque si no las contesté, las quiero contestar.
pero espero contestarla a lo largo de las semanas. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana son 4 elementos fundamentales del bautismo por el Espíritu Santo. 4 elementos fundamentales del bautismo por el Espíritu Santo. Y quiero que entiendan que hay muchas cosas que son difíciles de enseñar y de captar la primera vez. Así que nosotros subimos todos los mensajes, podés ir a casa en la semana, volver a estudiarlo, decir lo que dijo, ¿realmente es así? Bueno, estudiarlo de nuevo y toma notas y eso va a ayudar a que retengamos todas estas cosas, ¿sí? Pero al mismo tiempo no es un tiempo para dormir, ¿sí? Es un tiempo para poder aprender todo lo que podamos en esta mañana. Entonces, 4 elementos fundamentales del bautismo por el Espíritu Santo. El primero es la definición del bautismo por el Espíritu. La definición. Tenemos que empezar entendiendo qué es, si no, no vamos a entender de qué estamos hablando. Primero quiero decirles lo que no es. Lo que no es. No es bautismo por agua, ¿sí? No es bautismo por agua. Es importante que diga esto porque muchos libros que leemos o comentarios que yo leí, iba leyendo, y el autor hizo una distinción, pero después decía bautismo y a veces hablaba de agua y a veces hablaba del Espíritu y vos estabas como, ¿de cuál estás hablando? Porque cambiaba mucho lo que estaba pasando. ¿Cómo se relaciona el bautismo de agua con el bautismo de Espíritu? Muy fácil, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Sí? La palabra bautismo, como vemos aquí en 1 Corintios 12:13, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados, es la palabra que se traduce, que podemos decir que es sumergir. Bautismo significa sumergir, ¿sí? Sumergir debajo o dentro de algo. Pero en nuestra Biblia, en todos los idiomas que yo sé, han dejado que sea bautismo la palabra. A lo que voy es que es una transliteración y no una traducción. Es bautismo, en vez de poner sumergir han puesto bautismo, aquí y en todos los lugares que vemos en la Biblia. Ahora, ¿por qué han puesto sumergir? Porque en los tiempos que se estaba traduciendo la Biblia había mucho debate de cómo uno debía bautizar. Estoy hablando de bautismo de agua, lo que tenemos detrás nuestro. Había mucho debate. ¿Se debía bautizar a niños o adultos? ¿Se debía bautizar por inmersión, o sea, sumergiendo abajo del agua, o por aspersión, tirando gotas de agua encima de la cabeza? Y la mayoría creía que era por aspersión. Y entonces dijeron, no vamos a traducir sumergir porque va a ser un debate muy grande, vamos a traducir bautizar, ¿sí? Y después que cada uno tome la decisión que quiere. Entonces por eso usan la palabra bautizar. El bautismo de agua sabemos que es para alguien que ya ha creído en Cristo, no trae gracia nueva, no trae salvación. Es el creyente identificándose con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, y por eso bautizamos por sumersión, esa es la palabra, ¿así se dice? ¿Sumersión? Inmersión, esa es la palabra, inmersión. Sabía que algo estaba mal. Y es algo que se hace como testimonio a todos de que yo soy un seguidor de Cristo. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué tiene en común entonces el bautismo por el Espíritu y el bautismo por agua? Tiene una cosa en común en realidad, la palabra bautismo, ¿sí? Es lo único que tiene en común. Así que nada más allá que eso. Entonces, quiero que sepan que cuando yo uso la palabra bautismo en esta serie, estoy hablando siempre del bautismo del Espíritu, ¿sí? Quiero que entiendan eso. Cuando hablo bautismo, no pienses en agua, estamos hablando del bautismo del Espíritu. Si hablo del bautismo de agua, voy a decir el bautismo de agua, ¿está bien? Pero si no lo menciono, es el bautismo del Espíritu. Eso va a ayudar a clarificar cosas mientras vamos avanzando. Bien, entonces vimos lo que no es, y decís, bueno, qué bueno, quiero saber lo que es. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es. 1 Corintios 12:13, miren conmigo, dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Lo que voy a hacer ahora es darle una definición y después un montón de cosas más introductorias y después vamos a entrar de lleno al pasaje de 1 Corintios 12:13. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu? Muy simplemente, el bautismo del Espíritu o por el Espíritu es el bautismo del creyente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? En el bautismo, el creyente es colocado en el cuerpo de Cristo, o establecido, o puesto en el cuerpo, es sumergido en el cuerpo. En este momento, el creyente pertenece dentro del cuerpo de Cristo. Muy simple lo que es, no es muy difícil entenderlo.
En el momento que vos sos bautizado por el Espíritu, estás en el cuerpo de Cristo. Entonces, sos parte de la iglesia, sos parte del cuerpo, estás unido a los creyentes, sos un miembro con los demás miembros que son parte del cuerpo. Entonces, cuando yo digo el bautismo del Espíritu o por el Espíritu, es que el creyente es puesto dentro del cuerpo de Cristo. Y ya vamos a hablar en un momento de qué es eso, pero quiero darle esta definición para que vos ya sepas de lo que estamos hablando, ¿sí? Es ser puesto dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, yo tenía un PowerPoint para esto, Mauro. El PowerPoint para esto. Es el mismo que estaba y después sigue. La semana pasada un hermano me dijo, ¿vas a usar PowerPoint? ¿No? Y le dije, no, para esto no. Y el lunes dije, tenía razón, me conoce mejor de lo que me conozco a mí mismo. Bien. En la Biblia hay 7 menciones del bautismo por el Espíritu, ¿sí? Y así es donde vamos a comenzar, con las 7. Entonces después cuando vos ves que hay un lugar que dice bautismo, no está hablando del bautismo del Espíritu. Estas 7 menciones son las 7 menciones que dicen el bautismo por o con o en el Espíritu, ¿sí? Entonces quiero que entendamos eso. Las primeras 4 están en los evangelios. Yo les voy a citar 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y es el mismo contexto, la misma cita, la misma persona diciéndolo, ¿sí? Es muy interesante. El primero está en Mateo 3:11. Dice, yo en verdad los bautizo a ustedes, está hablando Juan el Bautista, yo los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ya les digo rápidamente, yo no voy a hablar del fuego, pero el fuego es juicio. Si lees Mateo 3:12, habla de juicio. No viene con el bautismo por el Espíritu, es un juicio. O sos bautizado por el Espíritu o vas a tener juicio, es lo que está diciendo. Entonces, Mateo 3:11 es el primero. Marcos 1:8. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sí? La misma cita de Juan el Bautista. Lucas 3:16. Juan les habló a todos. ¿Sí? Por si no sabemos qué es Juan. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y el último, porque hay 4 evangelios, ¿no? Y los 4 querían hablar de esto. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces quiero que entendamos que allí hay 4 de las 7 citas que habla acerca del bautismo por el Espíritu Santo. Estas 4 vienen todas de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Él era el que venía a preparar el camino del Señor. Y su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Ahora, no quiero confundirlos, pero él bautizaba en agua, pero no es el mismo bautismo que hacemos nosotros hoy. Esto es antes de que comenzó la iglesia. Esto era para preparar a la venida de Cristo. Entonces se bautizaban en arrepentimiento esperando a Cristo. Nosotros nos bautizamos luego de ser salvos porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces hay una diferencia. Pero él dice, viene uno mayor que yo y él los va a bautizar. Hay 2 menciones más. Las próximas 2 menciones están en el libro de los Hechos. Y quiero que entendamos en el libro de los Hechos que las 2 menciones, no quiero que lean todavía el pasaje, las 2 menciones son citas de Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces ahora sí, miremoslas, leámoslo juntos. Y reuniéndoles, Jesús les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, yo me voy al cielo, voy a mandar al Espíritu Santo y van a ser bautizados. No muchos días, y vamos a ver la semana que viene que eso se cumple en capítulo 2 de Hechos. La próxima cita es también en Hechos, en capítulo 10, cuando los gentiles son bautizados por el Espíritu Santo, que vamos a ver en 3 semanas. Y Pedro, cuando ve que ellos son bautizados, los judíos le dicen, ¿por qué entraste a la casa de los gentiles? Él les dice esto, que fueron bautizados y dice, entonces me acordé de las palabras del Señor. ¿Cuáles son las palabras del Señor? Lo que recién leímos, Hechos 1, 4 y 5. Cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Entonces, dije que hay 7 citas, ¿no? 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego 2, ¿qué son? Hechos. ¿Saben qué podríamos decir? Que todas esas 6 citas son una, porque todas se refieren exactamente al mismo contexto. Juan dice, bautizo en agua, bautizará con el Espíritu Santo. Jesús dice, Juan dijo, bautiza en agua y serán bautizados por el Espíritu Santo. Pedro dice, Jesús dijo que Juan bautiza en agua y serán bautizados. Los 6 hablan de la misma cosa y los 6 están juntos. Hay un uso más. ¿Pueden adivinar dónde es? Ya tienen sus Biblias abiertas allí. ¿Sí? 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Decís, al fin lo va a leer. No, todavía no. Bien, esto es muy importante. El único otro texto que vemos que habla del bautismo por el Espíritu Santo es 1 Corintios 12, 13. Y quiero decir 2 cosas acerca de esto, porque esto va a ser la base a todo lo que vamos a enseñar. Y con esto ya tenemos muchas diferencias con otras denominaciones. Primero, es el único texto, 1 Corintios 12, 13, es el único texto que define el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Todos los que leímos recién vieron una definición? No vimos. Los evangelios dijeron lo que va a suceder, van a ser bautizados. En Hechos dijeron, Jesús dijo lo que va a suceder y Pedro dijo lo que sucedió. Pero ninguno define. El único texto es este. Un autor, Suber se llama, dice, este texto, 1 Corintios 12, 13, hace lo que los otros 6 pasajes no hacen, definir el bautismo del Espíritu. Entonces, hermanos, este es el único lugar en toda la Biblia que define el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es una de las razones por la cual debe ser la base de la interpretación de los otros 6 pasajes. Pero hay otra razón. Una segunda razón de por qué es la base de los otros pasajes. Porque de los 7 pasajes, este es el único pasaje que viene de una escritura didáctica, un pasaje de enseñanza. Y decís, bueno, pastor, por favor, explícame lo que estás diciendo. Significa esto. El libro de los Hechos es primordialmente historia. Es inspirado, es la palabra de Dios. No se vayan de acá pensando, el pastor no cree que Hechos es... Sí, Hechos es inspirado. Es la palabra de Dios. Es útil para nuestra vida, como dice Timoteo 3:16. Pero Hechos no nos dice lo que debemos hacer, sino lo que se ha hecho. No cuenta dando mandato, vos debés hacer esto, sino que cuenta lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido, lo que ha pasado. Y lo que vamos a ver cuando llegamos al libro de Hechos la semana que viene, es que cada vez que un grupo de personas son bautizados por el Espíritu Santo, ocurren cosas diferentes. Y si es así, bueno, anda a tu casa esta tarde y léelo y lo vas a ver. A veces hablan en lenguas, a veces profetizan, a veces se le imponen las manos, a veces no, a veces son bautizados luego de la salvación, a veces son bautizados en el momento de la salvación. ¿Por qué? Porque el propósito de Lucas no es dar un patrón para la iglesia, el propósito de Lucas no es describir lo que es normal en la iglesia por todos los siglos hasta que el Señor vuelva, el propósito de Lucas es decir lo que sucedió. Es como si yo te digo, vos leíste la Biblia en un año en el 2021 y vos leíste la mitad de la Biblia en el 2021. Estoy diciendo lo que pasó, pero si yo te digo en el 2023 vos debés leer la Biblia 2 veces, te estoy dando un mandato de lo que debés hacer. Una recalca lo que ya pasó. Yo te estoy dando un mandato de lo que va a pasar, eso es lo que tenés que hacer, no lo que ya pasó. Entonces son 2 cosas diferentes. Uno muestra lo que ha sucedido y el otro muestra lo que deben hacer. El primero es historia, el segundo da mandatos, que es lo que vemos en 1 Corintios. Entonces 1 Corintios es un pasaje didáctico, es un pasaje de enseñanza a la iglesia. Esto es lo que son todas las epístolas. Todo lo que siempre vemos en los evangelios y en el libro de Hechos, que es repetido en las epístolas, es lo que la iglesia practica. Entonces la pregunta es... déjeme decir esto primero. 1 Corintios da instrucción de cómo debo vivir. 1 Corintios no es primeramente historia, es instrucción a la iglesia. No describe primeramente hechos históricos, describe primero la enseñanza para la iglesia. Entonces,
La pregunta es, ¿el bautismo por el Espíritu es definido por la experiencia histórica del libro de Hechos, que no tiene patrón? Y si uno dice sí, entonces la pregunta es, ¿lo define Hechos 2, lo define Hechos 8, lo define Hechos 10 y 11, lo define Hechos 19? ¿Y la respuesta cuál es? El que vos quieras, porque son todos diferentes. O es definido por su enseñanza doctrinal de 1 Corintios 12:13, la cual es el único pasaje que lo define. Y diría, sí, es eso. MacArthur dice, las únicas enseñanzas en el libro de los Hechos que pueden llamarse normativas, o sea, lo que es normal y absoluto para nuestra vida hoy, dice, normativas para la iglesia, son aquellas que están doctrinalmente confirmadas en otra parte de la Escritura. Por ejemplo, para que algo sea normativo y absoluto para la iglesia, debe haber algún mandato, debe decirnos cómo debo vivir yo hoy. Esta es la razón cuando leemos Hechos 2:45 y vemos que todos han vendido sus propiedades, no enseñamos a la iglesia, tenés que vender tu propiedad. Porque si es así, entonces si vos sos dueño de una casa o de un auto, ¿sabés qué? Lo tenés que vender. Vendelo, porque es lo que estaríamos enseñando. Y si, yo alquilo. Bueno, no alquiles más, eso podría ser usado para los pobres. Eso es lo que pasó en la iglesia cuando comenzaron, porque todos fueron a Jerusalén, fueron convertidos, no volvieron a sus casas, se quedaron en Jerusalén, había necesidad y la gente empezó a vender sus propiedades. Pero no está diciendo que yo hoy tengo que vender mi propiedad. Por esto, cuando Anaí y yo y nuestra familia llegamos aquí en el 2014, no fuimos primero a la sinagoga. Si nosotros tomamos todo Hechos, que eso es lo que tengo que hacer, ¿qué hacía Pablo? Iba a la sinagoga a predicar. Y cuando lo rechazaban iba a los gentiles. Pero vos cuando salís a predicar no decís, ¿dónde está la sinagoga? Tengo que encontrar la sinagoga. No, eso es lo que ocurrió, pero no está diciendo que eso es lo que yo tengo que hacer. Y si es así, tenemos mucho para confesar, ¿no? Porque ni hemos estado en una sinagoga. Por esto no muere todo aquel que es hipócrita. Ananías y Zafira mintieron y murieron. Sería lindo predicar eso, ¿no? Creo que estaría la iglesia vacía. Lo que vemos es que hay cosas históricas que suceden ahí y vamos a ver la semana que viene que Hechos es un libro de transición. Estamos pasando del pacto antiguo del Antiguo Testamento al pacto nuevo después de que Cristo ha venido y hay una transición que está ocurriendo. Y no todo lo que está ahí es para que la iglesia viva de acuerdo a eso, pero sí tiene principios bíblicos que seguimos. Entonces, ¿en qué pasaje me baso para entender la definición y la práctica del bautismo por el Espíritu Santo? 1 Corintios 12:13. Y decís, bueno, entonces lo otro no es importante. Sí es importante y vamos a pasar 4 semanas mirándolo. Pero también tarda mucho tiempo poder mirarlo y entenderlo. Entonces lo primero que vemos es la definición del bautismo por el Espíritu Santo y es que el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo. Hay 7 pasajes que hablan de esto. El principal, 1 Corintios 12:13, y es el que vamos a mirar hoy. En segundo lugar, vemos que hay un solo bautismo por el Espíritu Santo. Y decís, sí, obvio. No, no es obvio, por eso lo tengo que mencionar. Hay un solo bautismo por el Espíritu Santo. 3 pasajes quiero mostrarles rápidamente. Esta parte no es tan importante como lo que voy a decir en 5 minutos, pero creo que lo debemos entender porque vas a mirar en muchos comentarios y van a hablar de esto y vas a decir, el pastor no lo mencionó, entonces siento que lo tengo que mencionar, ¿sí? Pero no es para confundirlos. Ven que ahí entre paréntesis hay una palabra ahí que es en. Esa es la palabra griega que se traduce, ahí lo ven en Juan 1:33, se traduce en Hechos 1:5 se traduce con, y en 1 Corintios 12:13 se traduce por. ¿Sí? Y distintas traducciones los traducen en distintas maneras. Hay una gran pregunta, ¿es el bautismo en el Espíritu, es el bautismo con el Espíritu, o es el bautismo por el Espíritu? Depende de cómo traducís esa palabra, cambia un poquito lo que crees. Entonces, ¿quién es el que bautiza? Bueno, si miramos en Juan 1:33, ¿qué dice Juan? Viene uno que yo no puedo ni desatar su sandalia y él va a bautizar. ¿Quién es ese? Jesús. Y después en Hechos 1:5 Jesús dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu. Él dice, ¿yo bautizaré? No. En 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo Espíritu fueron todos bautizados. ¿Está Jesús mencionado ahí?
No. Entonces decís, pastor, ¿cuál es? Anda a leer 10 comentarios y 5 te van a decir que es Cristo y 5 te van a decir que es el Espíritu Santo. Les voy a decir lo que yo creo. Yo no me importa si estás en desacuerdo, está bien, tienes una base bíblica. Pero yo personalmente creo que es el Espíritu que bautiza. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Y Jesús murió, resucitó, fue al cielo y mandó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el agente que ha venido de parte de Dios el Padre, Dios el Hijo, para bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Entonces, mi convicción personal es que es el bautismo por el Espíritu Santo, que es como lo traduce 1 Corintios 12:13, y creo que es la mejor traducción, por. Y es la traducción que yo voy a usar, el bautismo del o el bautismo por el Espíritu Santo. Entonces, eso para que entiendan de lo que estoy hablando, espero que no haya sido confuso, pero lo que es súper importante es lo que estoy por decir. Sea el bautismo en, sea el bautismo con, o sea el bautismo por, quiero que entendamos que todos se refieren a uno y el mismo bautismo. Eso es clave, ya les voy a decir por qué. Pero ven que ahí la frase es igual, no hay distintos bautismos, es la misma frase, es el mismo en. No hay un bautismo por el Espíritu y un bautismo en el Espíritu. Es el mismo, exactamente el mismo. Hay algunos que dicen, y la Biblia no afirma esto, hay algunos que dicen que cuando soy salvo, soy bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Y más adelante en mi vida tengo una segunda bendición de la cual habla Hechos, y soy bautizado por Cristo en el Espíritu. Y entonces tenemos dos bautismos diferentes. Uno al creer por Cristo, por medio del Espíritu, por el Espíritu en Cristo, y el otro más adelante después de creer por Cristo en el Espíritu. Y entonces, ¿por qué se usa este argumento? Porque entonces puedo decir, sí, 1 Corintios 12:13 habla de ser bautizado en el cuerpo. ¿Cómo voy a decir que no? Pero eso es otra cosa. Entonces lo descarto, lo pongo a un lado y digo, ahora vamos a ver Hechos y vamos a ver lo que significa. Y Hechos no lo define, entonces lo puedo definir como yo quiero. Pero hermanos, es el mismo bautismo. Ahí lo pueden ver la palabra griega, está hablando de exactamente lo mismo. Que se haya traducido distinto en español no cambia lo que fue en griego en el original. Entonces quiero que entendamos que es el mismo bautismo, es un bautismo. Lo que vemos en 1 Corintios 12 es que los creyentes son inmediatamente bautizados en el cuerpo. Y lo que vemos en Hechos es el récord histórico del bautismo por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, de los apóstoles, de los judíos, de los gentiles, de los samaritanos y de los discípulos de Éfeso. Entonces lo que en 1 Corintios dice que es el bautismo en el cuerpo, en Hechos vemos cómo fueron bautizados estos grupos en el cuerpo de Cristo. Esto es esencial para entender correctamente el bautismo del Espíritu. El bautismo en 1 Corintios 12:13 y el bautismo en los Evangelios y Hechos son el mismo bautismo, el mismo. Está hablando de lo mismo, se está refiriendo exactamente a lo mismo. Bien, espero que estén conmigo todavía. Entonces, 4 elementos fundamentales por el Espíritu Santo. Primero, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo? Es cuando uno es colocado dentro del cuerpo de Cristo. Segundo, hay un solo bautismo por el Espíritu Santo. Hechos y los Evangelios hablan del bautismo. 1 Corintios habla del bautismo, es lo mismo. Bien, número 3. Y aquí nos vamos a meter en nuestro pasaje de hoy. Número 3. Todo creyente es bautizado por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Todo creyente es bautizado por el Espíritu Santo en el momento de conversión. Vamos a ver nuestro contexto porque quiero que entendamos de qué se trata este pasaje del cual estamos hablando aquí. Si solo caemos en un paracaídas a capítulo 12, versículos 12 y 13, no sabemos de qué está hablando, entonces debemos entenderlo en su contexto. Porque en realidad ni siquiera el bautismo es el punto principal de este pasaje. Es el punto principal para nosotros en nuestro tema, pero debemos entenderlo dentro de lo que Pablo está hablando. En 1 Corintios 12, Pablo habla acerca de la diversidad y unidad que existen dentro del cuerpo. Por ejemplo, miren versículo 4, 1 Corintios 12, 4, dice que hay diversidad de dones. Versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios. Versículo 6 dice que hay diversidad de operaciones. En versículo 8 a 10 dice, pues a uno les dada
y luego dice a otro, versículo 9 a otro, versículo 9 a otro, versículo 10 a otro y nuevamente a otro, a otro, a otro. ¿Ven la diversidad que hay? Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, y después hay diversidad de dones que se le da a cada uno. Dice, a otro les he dado esto, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces hay toda una diversidad de la cual Dios está hablando, Pablo. Al mismo tiempo, todo viene de uno. Versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, primero ahí vemos que hay una diversidad y todo viene de uno. ¿De quién es? De la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en todo esto, el enfoque de Pablo es en el Espíritu. Miren versículo 8, hay dones que se han dado y dice, pues a uno les he dado palabra de sabiduría, el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Miren versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu. ¿Ven cómo va cambiando la palabra? Por él, con él, el único, el mismo. Distintas palabras para mostrar que es uno. Y versículo 11, llega Pablo a su conclusión de todos estos dones y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Ahí lo vemos de nuevo. Un Espíritu, el Espíritu Santo, distribuyendo a cada uno. Diversidad en unidad. Entonces llegamos a versículo 12 y 13 y vemos lo mismo en el cuerpo de Cristo. Miren versículo 12, y no lo voy a leer ahora, pero sí quiero mostrar la diversidad que hay primero y después la unidad. Miren que en versículo 12 dice que el cuerpo tiene muchos miembros. Y luego dice todos los miembros. Y luego dice son muchos. Versículo 3 dice todos fuimos bautizados. Y después dice todos nos dio de beber del mismo espíritu. Entonces nuevamente, muchos, todos, miembros. Vemos que hay una diversidad dentro del cuerpo. Así como en nuestro cuerpo tenemos una diversidad de distintos miembros, no todos hacen lo mismo. Pero también miren la unidad que hay en versículos 12 y 13. Dice que el cuerpo es uno, que son miembros del cuerpo, que constituyen un solo cuerpo. Todo eso está en versículo 12. Y después en versículo 13 dice que hay un espíritu, hay un bautismo, hay un cuerpo. Entonces tenemos la diversidad del cuerpo y al mismo tiempo la unidad del cuerpo. Y este es el punto principal de todo 1 Corintios 2. Y no se preocupen, en los mensajes que le dije más adelante vamos a mirar todo el capítulo de 1 Corintios 12 en 2 mensajes. Pero hoy quería darle un poco de contexto para que lleguemos a capítulo 12, versículo 13. Entonces lo que vemos aquí es que todos son bautizados por un espíritu, en un bautismo, en un cuerpo. No hay 2 espíritus, hay 2 bautismos, no hay 2 cuerpos, uno. Entonces versículo 2 dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Qué hace Pablo aquí? Él usa una analogía del cuerpo humano, todos lo entendemos, ¿no? Yo acá tengo 10 dedos, cada dedo es un miembro de mi cuerpo, pero cada dedo no es un cuerpo en sí, sino que forman parte del cuerpo, hay diversidad y cada uno tiene su función y cada uno está dentro del cuerpo que es todo mi ser. Y así somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la analogía es muy fácil de entender, todos entendemos cómo funciona un cuerpo humano. Y luego al final del versículo dice, así también es Cristo, así también es Cristo. Entonces aquí no está hablando solo de un cuerpo humano, aquí está usando un cuerpo humano para hablar de otro cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Entonces hemos hablado del cuerpo de Cristo, hemos hablado que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, pero la pregunta es, ¿qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Bueno, si pueden, vayan conmigo a Efesios, porque voy a leer varios pasajes, pero especialmente en Efesios capítulo 1, está 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, creo. Ahora no puedo pensar bien. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y vamos a ver en Efesios y otros versículos que les voy a mencionar, que es obvio que es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1,
versículos 22 y 23. Dice así: y todo lo sometió bajo sus pies, y a él, Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. Efesios 5, 23. Vayan conmigo allí, el final del libro. Efesios, o casi el final. Efesios 5, 23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia. Efesios 4, 11 y 12, retrocedemos un poquito. Dice así: y Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él lo dio a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Volvemos a 1 Corintios 12. Miren versículo 27, 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. O sea, ahí nos muestra que nosotros somos todos miembros de este cuerpo. Después escuchen con atención nomás Romanos 12, 4 y 5. Dice: porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Y finalmente Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, que hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, no hay confusión de qué es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y todo el que es bautizado en el cuerpo es entonces miembro de la iglesia. Esto no es la membresía como tenemos en nuestra iglesia. Esto es que cuando sos salvo perteneces a la iglesia. No me gusta esta frase, pero es la verdad, la iglesia universal de Dios. ¿Y qué es esa iglesia? Comienza en Pentecostés, Hechos capítulo 2, que vamos a ver la semana que viene, y termina con el rapto, cuando Jesús viene a buscarnos. Todo el que es salvo en ese tiempo es puesto en el cuerpo de Cristo. Cuando yo soy salvo, soy parte de la iglesia con todos los creyentes desde Pentecostés. De eso está hablando. Entonces Pablo dice aquí que el creyente en versículo 13 es bautizado dentro del cuerpo de Cristo, y este cuerpo es que soy parte de la iglesia, pertenezco a la iglesia. Cuando soy bautizado estoy en Cristo, en su iglesia. Es algo tremendo. Entonces leamos versículo 13, dice así: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. No lo voy a terminar, pero lo termino. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Quiero hacer una serie de preguntas mientras vamos viendo este pasaje. La primera pregunta es: ¿quién es bautizado? ¿Quién es bautizado? Y todas estas preguntas son claves. Y así es como estudiamos la Biblia, ¿no? Haciendo preguntas. ¿Quién es bautizado? Bueno, en versículos 12 y 13, Pablo usa la palabra todos 3 veces. 3 veces. En versículo 12 dice: todos los miembros del cuerpo. Allí está hablando del cuerpo y está hablando que hay muchos miembros, y dice todos los miembros, que lo dice sin excluir ningún miembro. Es como yo tengo mi cuerpo y digo: este dedo, este en realidad no es, pero eso no es parte del cuerpo. Sí es. Todos los miembros que yo tengo, aun si tengo un miembro que no funciona, sigue siendo miembro del cuerpo. Entonces ahí está hablando del cuerpo humano, dice todos son partes del cuerpo, todos, absolutamente todos. El segundo está en versículo 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Y aquí especifica quién es bautizado el cuerpo. Y la palabra que Pablo usa es 2 palabras: todos fuimos. Y uno dice: bueno, ¿de quién está hablando? Hermanos, está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes. ¿Y cómo sé eso? Porque Pablo escribe a creyentes. 1 Corintios 1:2 dice que escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo a creyentes. Algunos enseñan que el bautismo por el Espíritu es para algunos creyentes élite. Yo soy salvo, y en un momento en mi vida, que yo doy mi vida al Señor, que yo me pongo ante el Señor,
Ahí soy bautizado por el Espíritu Santo. O diría, soy bautizado en el Espíritu Santo. Entonces uno es salvo y pasa toda su vida o una parte de su vida buscando este bautismo para llegar a un lugar más alto en su vida espiritual, a ser un creyente élite. Entonces dentro de la iglesia tengo creyentes que han logrado el bautismo del Espíritu Santo, que están hablando en lenguas, que son élite, y otros creyentes que están ahí mirando y diciendo, ¿cuándo me va a pasar eso a mí? ¿Y qué termina pasando? El bautismo del Espíritu divide la iglesia. Pero hermanos, cuando nosotros miramos acá el pasaje, todo el texto es unidad. Es unidad. Los corintios estaban todos divididos y Pablo está enseñando unidad. El bautismo del Espíritu no es para dividir la iglesia, el bautismo del Espíritu es para unir, para traer a todos como uno. Un autor de un comentario, Brunner se llama, dice en 1 Corintios 12:13, Pablo no está enseñando un bautismo espiritual inusual, ganado por solo algunos, está enseñando el bautismo cristiano por gracia, dado por el Espíritu a todos. Esto no es dado a algunos. Y hermanos, si decimos no es a algunos, entonces ¿por qué es dado a los corintios? Si nosotros decimos, si Pablo dice a los corintios todos fuimos bautizados, ¿has leído 1 Corintios alguna vez? Ellos no son los creyentes élite. Son los creyentes más carnales que encontramos en todas las epístolas. Peleando, divididos, en pecados sexuales que ni los inconversos practicaban. No puede ser. Y de igual manera Pablo les dice acá, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, como Pablo está escribiendo a creyentes y Pablo dice todos fuimos bautizados, esto no puede ser algo que ocurre después en la salvación, porque si alguien fue salvo esa mañana, ¿sabes qué? No lo tendría, pero lo tiene el Espíritu. Es bautizado, está en el cuerpo. Todos son bautizados en el momento, bueno, no voy a decir eso todavía, lo que voy a decir es esto, todo creyente es bautizado por el Espíritu. El tercer todos está allí en versículo 13 también, dice, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hay mucho debate en cuanto a qué es esto, pero creo que lo mejor y lo que yo creo que es que el beber del espíritu está hablando de la morada del espíritu. En el mismo momento que yo soy puesto en Cristo, en su cuerpo, el espíritu es puesto en mí y el espíritu está morando en mí. Y vamos a hablar más de eso en un momento. Entonces, ¿quién es bautizado? Todos los creyentes, todos fuimos bautizados. ¿Cuándo son bautizados? En el momento de conversión, en el momento de ser salvo. Si no, Pablo no puede decir esto, porque habrían allí en la iglesia personas que no fueron bautizadas. Todos son bautizados. En el momento que uno se arrepiente y pone su fe en Cristo es bautizado. En el momento que uno pasa de muerte espiritual a vida espiritual es bautizado. En el mismo momento que el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, soy bautizado. Ocurre en el instante de la salvación. Porque la realidad es que si alguien no es bautizado en el momento de creer y es bautizado más adelante en su vida, entonces la pregunta es, ¿y dónde está? Es un creyente que no es parte de la iglesia. Eso es imposible. Eso es lo que es un creyente. Es alguien que es un seguidor de Cristo, que está en la iglesia. Es imposible que alguien esté en un lugar que es salvo hoy día y que no es parte del cuerpo. No se puede ser salvo y no ser parte del cuerpo. Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando somos salvos. ¿Qué es este bautismo? Ya lo vimos de nuevo, pero por si ya tu cerebro se está congelando, es ser sumergido dentro del cuerpo, ser colocado dentro del cuerpo, ser puesto dentro del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Entonces vos sos parte de la misma iglesia que los primeros apóstoles en el día de Pentecostés y los mismos que serán salvos antes de que el Señor venga. La última pregunta que hago aquí es, ¿cuántas veces son bautizados? ¿Cuántas veces son bautizados? Muchos creen que el bautismo ocurre muchas veces. Hermanos, podemos ser bautizados una sola vez. Una sola vez. Nadie puede ser bautizado por el Espíritu puesto dentro del cuerpo más de una vez. Una vez que sos puesto dentro del cuerpo, sos puesto dentro del cuerpo para siempre. No puedes volver a ser puesto dentro del cuerpo. No puedes ser sacado del cuerpo. Estás ahí. Sos parte del cuerpo. Aquí la palabra bautizados
Es un verbo que demuestra tres cosas y lo quiero explicar rápidamente. Primero es un verbo auristo, que significa que es algo que ocurrió en un momento en el pasado. Ni siquiera es continuo en el pasado y tampoco es presente, que es algo continuo que me ocurre en el presente. Tampoco es algo que estoy buscando en el presente porque es algo que ya ocurrió. En el momento que fui salvo, yo fui bautizado en el cuerpo de Cristo. Ya me puso allí, ya pertenezco allí, ya es parte de mi ser. Nadie me puede meter de nuevo, nadie me puede sacar. No puede ser repetido. No puede ser repetido. Cuando nació nuestra hija Emma hace unos años, en el 2019, rápidamente fuimos a hacerle los papeles de ciudadanía de Estados Unidos para que ella tenga las dos ciudadanías, tal como lo tuve, tal como harías vos si tenés alguna otra ciudadanía, ¿no? Algunos tienen española o italiana y quiere que los hijos tengan eso. Entonces fuimos hacia la embajada, hicimos todos los papeles y le dieron la ciudadanía. ¿Ahora ella tiene que volver a hacer eso? No. Ahora es ciudadana estadounidense y ciudadana argentina para siempre. Nadie la va a sacar de eso, nadie la va a poner de nuevo en eso, es una vez para siempre. No se hace ciudadana todos los años. Lo que vemos aquí es que una vez que sos injertado en el cuerpo de Cristo es para siempre, no lo tenés que volver a hacer. Y eso lo muestra el verbo auristo. Segundo, este verbo es un indicativo, que significa que es una declaración. Es una declaración. No es un imperativo, no es un mandato. No es que tengo que yo buscar ser bautizado y Dios me da un mandato. No, esto es un hecho, es un hecho. Es algo que tengo, no algo que alcanzo. Es algo que es un hecho, no es algo que busco. Es algo que Dios hace en el creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de creer. Entonces nadie nunca debe buscar el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si sos salvo ya lo tenés. Ya lo tenés. Finalmente el verbo pasivo, no activo. Entonces ni siquiera es algo que hago, es algo que pasa en mí. Cuando fuiste salvo ni siquiera sabes qué pasó. Ocurrió solo, no solo, Dios lo hizo ocurrir, ocurre en vos. Entonces decir que debo orar y debo ayunar para recibir el bautismo por el Espíritu no está en la Biblia, en ningún lado. No lo adquirís por acción, Dios lo hace en vos. Y decís, bueno, pastor, pero pará, en Hechos 1, no buscaron el Espíritu, no oraron por el Espíritu, Dios no les mandó que lo buscaran. Bueno, vamos a volver un poquito, porque no lo puse de nuevo al versículo. Vamos a leerlo juntos. Y reuniéndoles, ¿les mandó qué? ¿Qué les mandó? Que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran. ¿Dice que busquen? ¿Dice que oren por algo? No, que esperen. ¿Que esperen por qué? Por la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el Espíritu viene, que van a ser bautizados. No son ordenados a buscar nada, son ordenados a volver a Jerusalén y esperar. No hay un mandato de buscar el bautismo por el Espíritu. Hace un tiempo vi un videíto que creo que viene bien, seguro lo han visto, y hay un hombre que está barriendo afuera toda su entrada de auto, ¿no? Y está barriendo una escobita chiquita y barre y después va a buscar la pala y hace así, se pone la escoba acá, ¿sí? Va a buscar la pala y después vuelve con la pala y está. ¿No? Y empieza, y está ahí 30 segundos, pero parece 5 horas, ¿no? Y vos estás matando esa porque tiene la escoba acá para atrás y está buscando. Y después cuando finalmente se da cuenta, claro, te morí de carcajada porque está como acá. Y era una camarita de seguridad, ¿no? Que lo agarró, así que ni siquiera era inventado, era algo de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba buscando? Lo que ya tenía. Lo que ya tenía. Y tantas personas pasan toda su vida buscando algo que ya tienen. Buscan algo que ya tienen. En el momento de salvación ya lo tenemos, Dios lo ha hecho en nosotros. Luego el versículo dice que ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. No voy a pasar tiempo en eso porque lo vamos a ver en Hechos, ¿sí? Pero hoy vamos a ver que este bautismo es para todos. Y en esas próximas semanas lo vemos, para que no se extienda tanto el mensaje, ¿sí? Bien, la misericordia del Señor. El final del versículo 13c dice, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Esto tampoco es algo que ocurre después de la salvación. Entonces uno dice, ¿ves? Soy bautizado acá cuando soy salvo, pero más adelante se nos da a beber del Espíritu, más adelante el Espíritu viene a morar en mí. No. Es la misma palabra
o sea, el mismo principio griego que el anterior. Es un auristo pasivo y es algo que ocurre en mí, en el momento de ser salvo. El Espíritu viene a morar en mí, entonces en el momento de la salvación yo estoy puesto en el cuerpo y el Espíritu Santo está en mí. Y esto es consistente con Romanos 8:9 que dice, sin embargo ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hermanos, si vos no tenés el Espíritu, no sos de Cristo. No hay nadie creyente que no tenga el Espíritu. Si soy salvo, tengo el Espíritu, es lo que me dice Romanos 8:9. Entonces todos los creyentes tienen el bautismo del Espíritu. Si uno no tiene el bautismo, no es del cuerpo. Si uno no tiene el Espíritu. Si uno no tiene el Espíritu, ni siquiera es salvo. Entonces ser salvo es ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, 4 elementos fundamentales. El primero es la definición del bautismo por el Espíritu. Soy colocado dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Segundo, hay un solo bautismo por el Espíritu. Los Evangelios, Hechos y 1 Corintios, todos hablan del mismo bautismo por el Espíritu. No hay dos. Tercero, todo creyente es bautizado por el Espíritu en el cuerpo en el momento de la salvación. No ocurre después, no ocurre en algún momento lindo en mi vida que hice alguna decisión, no, ocurre en el momento. Porque no es que yo soy después declaro a Cristo como mi Señor y digo, ahora le amo. No, en el momento de salvación declaro a Cristo como mi Salvador. Eso dice Romanos 10:9, que yo confieso a Cristo como Señor. Y cuarto, vamos a ver las evidencias del bautismo por el Espíritu. Las evidencias. Esta fue una pregunta tramposa que hice en mi cuestionario, ¿sí? Las evidencias del bautismo por el Espíritu Santo. Todos se la sacaron mal, así que escuchen con atención, ¿sí? Para hacerme quedar bien después. Primero quiero hablar de lo que no es la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo. Lo que no es la evidencia. Hablar en lenguas como señal inicial no es la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo. Hablar en lenguas en mi devocional personal en mi casa no es la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo. Profetizar no es la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo. Escuchen bien, que el Espíritu Santo esté morando en mí no es la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo. Poder para crecer espiritualmente no es la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo. Entonces decís vos, pastor, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, leamos 1 Corintios 12:13, decime vos. Por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuál es la evidencia? No hay. No hay. No se preocupen si lo hicieron mal. Yo también lo hice mal y mi profesor me lo dijo muy fuertemente, ¿sí? Así que yo fui más bondadoso, lo dije acá ahora. Pablo dice lo que ocurre. Todos son bautizados en el cuerpo de Cristo. La evidencia, Pablo no menciona ninguna. Entonces, ¿por qué voy a inventar una evidencia si Pablo no lo menciona? El ministerio del bautismo por el Espíritu Santo simplemente coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Y es el ministerio del Espíritu Santo de donde cada creyente es puesto en el cuerpo sin evidencia, sin manifestaciones, sin algo externo que lo demuestre. Todos fuimos bautizados en el momento de creer y ni nos dimos cuenta. Te das cuenta después cuando vas creciendo y decís, mirá lo que Cristo hizo, fui salvo, mucho más de lo que pensé. Pero entonces sé que tenés preguntas y las vamos a contestar. Primero quizás decís, pero pastor, ¿no mora el Espíritu Santo en ese momento? Qué buena pregunta, gracias por preguntarla, la voy a responder. Sí, en el mismo momento que yo soy bautizado por el Espíritu Santo viene a morar en mí. Pero es otro ministerio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en él, el creyente también es regenerado, el creyente también es santificado. Todas estas cosas son simultáneas pero diferentes. Si yo, por ejemplo, tengo una térmica y 2 enchufes, se nota que estuvimos con construcción, ¿no? Porque tengo estas cosas en mi mente. Y tengo estos 2 enchufes y en un enchufe tengo una cafetera y en otro enchufe tengo un ventilador. Están prendidos, pero esta térmica está apagada, no funciona, ¿no? Pero el momento que yo subo la térmica, ¿qué pasa? La cafetera explota, no, la cafetera empieza a hacer café y el ventilador empieza a soplar. ¿Cuándo ocurren? Simultáneamente, al mismo momento, el momento que levanté la térmica y hacen 2 cosas diferentes y ninguna se evidencia una de la otra. Es mi ejemplo malo, ¿no? Para decir que
Cuando soy salvo, soy bautizado por el Espíritu Santo viene a morar en mí, pero ninguna es evidencia de la otra. Son dos ministerios diferentes que hace el Espíritu Santo en el momento de salvación. Y decís, bueno, pastor, eso no lo puedo llegar a entender, lo tengo que escuchar de nuevo, pero lo puedo llegar a entender. Pero, ¿no tengo el poder para crecer espiritualmente cuando soy bautizado? ¿No tengo el poder para crecer espiritualmente? El poder de crecer espiritualmente viene cuando yo estoy sometiéndome al Espíritu Santo. Y Él está obrando en mí para que yo viva de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que no viven para el Señor como deben. ¿Por qué? Porque no fueron bautizados. No, porque no se someten al Espíritu Santo. Todo creyente es bautizado, pero vivir para el Señor y tener el poder para vivirlo viene por medio de todos los días estar sometiendo mi vida al Señor. Y vamos a hablar de eso. Viene con llenura, viene con someternos, y lo vamos a ver en Efesios 5:18 y Gálatas 6. Pero después hay otra pregunta, y es esta. Pero en el libro de los Hechos, ¿no hablaron en lenguas? ¿No profetizaron? ¿No proclamaron el Evangelio? ¿Esas no son las evidencias del bautismo por el Espíritu Santo? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que volvé la semana que viene. Hasta enfermos vamos a volver, hasta con COVID, para saber de qué se trata esto. Pero la respuesta es no, pero lo vamos a ver la semana que viene. Si no hay evidencia, esta es la última pregunta que voy a hacer aquí, que creo que es muy importante. Si no hay evidencia, entonces, ¿cómo sé que he sido bautizado en el cuerpo de Cristo? Yo quiero saber, quiero estar seguro. Y si no hay evidencia, ¿cómo lo sé? Hermano, ¿sos salvo? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo? ¿Declarás a Cristo como Señor de tu vida? ¿Tenés la vida eterna? ¿Sos hijo de Dios? ¿Has sido adoptado por Él? ¿Has sido redimido por Cristo? Te lo pregunto como quieras. Si vos sos salvo, ya has sido bautizado en el cuerpo de Cristo. No hay que buscar nada más, ya lo tenés. Entonces, para terminar, algunos principios del bautismo por el Espíritu, déjenme enumerarlos rápidamente para que los tengamos en nuestra mente, ¿sí? Primero, el bautismo del Espíritu Santo es definido en 1 Corintios 12:13, en ningún otro lugar. Es muy importante eso para nuestro estudio. Segundo, el bautismo por el Espíritu es el mismo en 1 Corintios 12:13 que el del libro de los Hechos. Son el mismo bautismo. Que lo traduzcan en, con o por, no importa, porque en griego es la misma palabra, es el mismo bautismo. Tercero, el bautismo por el Espíritu Santo es una realidad para todos los creyentes. Si ya has sido bautizado, si ya sos salvo, entonces has sido bautizado por el Espíritu. Todo el que pone su fe en Cristo inmediatamente es puesto dentro del cuerpo. Sos sumergido en el cuerpo, sos colocado en el cuerpo. Y el resto de capítulo 12 de 1 Corintios nos va a decir, ahora que sos del cuerpo, ¿qué debes hacer? Edificar a otros, amar a otros, ayudar a otros. ¿Por qué? Porque estás en el mismo cuerpo con ellos. Al contrario, si yo estoy buscando ser bautizado, entonces no puedo hacer nada porque todo lo que hago en mi vida es buscar ser bautizado. Cuarto, el bautismo por el Espíritu Santo no es un evento subsiguiente a la salvación para creyentes élite para alcanzar un nivel más alto de espiritualidad, mientras que los demás creyentes viven una vida mediocre espiritual. ¿Y cuántos de ustedes han estado en una iglesia donde ven a otros supuestamente bautizados y te dicen, vos fuiste bautizado? No, yo no. Bueno, algún día te va a pasar. Y tenés culpa. Y tenés tristeza. Porque vos no podés llegar a vivir para el Señor como vos necesitas vivir. Hermano, no tengas culpa. Ese bautismo subsiguiente no existe. Y decís también, bueno, y en Hechos ya lo vamos a ver. Pero Pablo dice acá que todos fuimos bautizados. Quinto, el bautismo por el Espíritu no tiene ninguna evidencia externa. Pablo no dice que hablaremos en lenguas, Pablo no dice que profetizaremos, Pablo no dice nada, Pablo dice, fuimos todos bautizados por el Espíritu Santo. Y no hay ningún otro pasaje donde diga que algo sucede. Sexto, el bautismo por el Espíritu no puede ser buscado. ¿Sí? Dios no nos ha dado un mandato para buscar el bautismo por el Espíritu Santo. No puede ser buscado. No hay mandato, no hay imperativo,
No hay una experiencia que yo tengo que iniciar algo para que el Espíritu venga, no es algo que yo estoy activo en eso, simplemente yo debo creer en Cristo como mi Salvador y cuando yo creo en Cristo como mi Salvador, Dios me bautiza en el cuerpo. Entonces 1 Corintios 12, 12 y 13, el bautismo por el Espíritu es la entrada del creyente una vez y para siempre en el cuerpo de Cristo. Lo podría decir así, el bautismo por el Espíritu es la colocación del creyente en el cuerpo de Cristo en el momento de salvación. Dijiste, me dormí todo el mensaje, bueno, pero en eso te despertaste, pues está bien grande, ¿no? Y en negrita para que lo entendamos. No puede ser buscado, no puede ser perdido, no puede ser repetido. Ocurre en la salvación. Entonces, decís, bueno, lo entendí, estoy con vos, lo entendí. ¿Qué importancia tiene? ¿De qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve? Hermanos, si has creído en el Señor, sos bautizado por el Espíritu Santo. Si has creído en Cristo, sos parte del cuerpo de Cristo. Sos parte de la iglesia de Cristo. Sos heredero con los hermanos y coheredero, o sos heredero con Cristo y coheredero con los hermanos. Perteneces a algo increíble. Estás en el cuerpo de Cristo. No te tenés que preocupar por buscar algo. Ya tenés todo lo que necesitas para crecer espiritualmente. Ya no vivís con culpa, ya no te falta algo, ya no orás por algo que no necesitas porque ya lo tenés. Ahora podés enfocar tus pensamientos en la palabra, en Dios y a vivir para Él, porque Él te ha dado todo lo que necesitas en tu vida cristiana. Entonces, ¿qué debes hacer? Estando dentro del cuerpo de Cristo, debo estar en mi palabra y en la palabra, y al estar en la palabra debo hacer que mi vida se someta al Espíritu Santo. Entonces hago lo que Dios dice que haga. El Espíritu Santo obra en mi vida y voy creciendo y voy edificando a los hermanos y voy ministrando a los hermanos y hago lo que puedo hacer dentro del cuerpo de Cristo como Dios me ha llamado. Ser parte del cuerpo de Cristo es una de las bendiciones más grandes que hay como un creyente. Entonces podemos decir amén, gloria a Dios, porque ya tengo el bautismo por el Espíritu Santo, entonces no tengo que buscar lo que Dios ya me ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es clara. Te damos gracias que tu palabra nos enseña este tema tan importante. No es importante solo porque hay confusión acerca del tema, es importante porque afecta toda nuestra vida cristiana. ¿En qué me enfoco? ¿En qué pienso? ¿En qué debo buscar? ¿En qué debo pasar mi tiempo? Y Padre, tú nos has dicho que cuando fuimos salvos, fuimos bautizados. Es un hecho, está terminado. Ahora yo y todos mis hermanos somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces te servimos a ti. Te pido, Señor, que des claridad a cada uno de los hermanos. Sé que es mucho para tomar en una sola hora, es mucho para entender. Quizás hay más preguntas, hay dudas, hay dificultades. Y te pido que se escuche este mensaje de nuevo para aclarar esas cosas y que en Hechos 2 y 8 y 10 y 11 y 19 podamos aclarar más de estas dudas y podamos entender lo que la Biblia dice, estar preparado para con amor poder compartir eso con otros y que más allá de todo eso entendamos que fuimos bautizados en el cuerpo, somos parte de la iglesia, estamos en Cristo, el Espíritu está en nosotros y estamos con todos los elementos necesarios para vivir para ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.